Normalmente me pongo nervioso, pero hay días que es peor, hermano, no sé por qué es, ¿verdad? Yo espero que no sea el ataque del miércoles. No, ¿verdad, hermano? Estamos gozosos, ¿verdad, hermano? No importa qué día sea, estamos contentos. Amén. Esta noche yo quiero darle de una vez el título del tema que el Señor me dio. Quiero hablarle del aumento de nuestra fe. Amén. Quiero llevarlo por la palabra a tocar algunos aspectos de la fe, que es muy importante, sobre todo en este tiempo final. Amén. Déjeme leerle primero un verso en 1 Tesalonicenses 3:9, donde el apóstol Pablo escribe, ¿verdad?, a la iglesia de Tesalónica y le dice esto. Dice, pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros. Dice, él está expresando alegría por causa de la iglesia, hermano. No sé si usted se alegra por eso, ¿verdad? Pero realmente es motivo de alegría para Pablo en esta carta decir qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, decía, porque son un motivo de alegría. Luego dice el verso 10, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe, dice, amén. Hermanos, definitivamente, aunque el apóstol Pablo aquí está prácticamente elogiando a la iglesia y diciendo que la iglesia es motivo de gozo, que él puede dar al Señor prácticamente un reporte con alegría, porque se regocija delante del Señor a causa de la iglesia, dice. Pero aún así, dice él, necesito ver su rostro porque necesito completar lo que falta de vuestra fe. Entonces, aunque la iglesia esté creciendo y la iglesia esté aumentando en muchas virtudes, porque creo que así va a ser y así está siendo la iglesia que va a ser arrebatada y se va a casar, está creciendo, mi hermano, está madurando, se está preparando para irse con el amado, ¿verdad? Usted ha leído en Apocalipsis, dice, gocémonos y alegrémonos porque las bodas han llegado y su novia se ha preparado, dice, amén. No dice se está preparando. En ese momento dice ya se preparó, pero hoy estamos en etapa de prepararnos, amén. Por eso es de que lo que falta, lo que hay que completar, tenemos que indagar en lo que hace falta, hermano. Aquellas cosas que todavía nosotros no estamos completos. ¿Se acuerda que hay una iglesia a la que le dicen en Apocalipsis, he visto que tus obras no están completas delante de mi Dios? Es decir, que todavía nos hace falta algunas cosas, hermano. Mire, a mí no me tocó, ¿verdad? Obviamente porque no soy mujer, pero el día que me casé yo imagino que mi esposa, como toda buena esposa, ha de haber pasado, no sé cuántas horas pasaron en salmuera para ponerse el vestido, los ganchos, ¿qué otra? No sé qué se ponen, hermano. Mire, como dicen por ahí, es más fácil quitar que poner, ¿verdad? Porque a la hora de quitarse todo fue fácil, pero digo, minutos. Y no me mira así como que a usted no le pasó, ¿verdad? Pero la cosa es de que yo creo que ponen una especie de figurín, ¿verdad? Como una marca de debo llevar velo, debo llevar esto, llevar lo otro. Aquí no se acostumbra, pero en el mundo le ponen una liga en la pierna, ¿verdad? Que hay que tirar y que cosas así, ¿verdad? Pero la cosa es que busca llegar completa dentro del parámetro normal o natural de lo que es una novia, ¿verdad? Nosotros tenemos que conocer qué es lo que nos falta para no llegar incompletos en aquel día, hermano, sino que estemos completos sin que nos falte nada, mi hermano. Que no lleguemos ahí con el pelo como el mío, ¿verdad? Que lo cepillo y sigue rebelde, hermano. Ya nació para ser así, ¿verdad? La cosa es que ese día el Señor nos quiere encontrar completos y las cosas que no estén completas, pues así el apóstol Pablo decía, yo quiero ver su rostro para completar lo que falta de vuestra fe. Hay cosas de nuestra fe que tenemos que tratar, porque es muy delicado en este tiempo perder la fe, mi hermano. Y la fe es una virtud, no le llamo elemento, le llamo virtud. Es algo que Dios nos concedió y nos dio desde el día que nos salvó por su gracia, ¿verdad, mi hermano? De hecho, el día que usted se fue salvo, el día que yo fui salvo, la fe que tuvimos ese día ni siquiera era nuestra porque ni creíamos en Dios. Nos la tuvo que dar el Espíritu Santo por un momento, ¿verdad? Dar una chispa de fe en ese momento suficiente para creer en Dios y venir al conocimiento del Evangelio. De ahí en adelante que nuestra fe tiene que ir creciendo, obviamente. Ahora, en el mismo libro de Tesalonicenses, pero es segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo en su segunda carta les vuelve a hablar de la fe a la misma iglesia,
pero desde otro punto de vista. Miren pues, en la primera carta les dice, intensamente de noche y de día, o sea, estaba orando para que pudiera ver en el rostro de ellos y completar lo que faltaba de su fe. Pero en la segunda carta, cuando vuelve a escribir, les dice en el capítulo 1, verso 3, dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. Decía, él seguía con el elogio a la iglesia, una iglesia muy fiel, ¿verdad? Dice, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente, dice. Dice amén ahí, hermano, ¿ya notó? Primero dice, quiero completar lo que falta. Y ahora les dice, tengo que dar gracias a Dios porque vuestra fe aumenta grandemente, dice. Amén. Y luego dice, y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Entonces él nota que en la iglesia hay un crecimiento o un aumento, hay un aumento de la fe y hay abundancia de amor. Dos cosas importantes en este tiempo para la iglesia, que tienen mucho que ver con el tiempo final. Y luego les dice, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe, en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Entonces yo ahí noto y entiendo por qué el elogio del apóstol Pablo a la iglesia, porque mire hermano, no es fácil hacer crecer la fe y abundar el amor cuando hay persecución y hay aflicción. Es difícil, yo entiendo hermanos, todos pasamos por algún tipo de prueba, como la Biblia dice, habla de diversas pruebas. O sea, hay una diversidad de pruebas, yo creo que hay un catálogo de pruebas, hermano, que si usted lo mira, yo creo que cruz y calavera le va a hacer a todo el catálogo de pruebas que le puede venir a una persona. A uno les viene con mayor intensidad y a otros con menos intensidad, porque es de acuerdo al trato que Dios tiene con cada uno. Pero en términos generales, toda la iglesia tiene que pasar por prueba y por aflicción, mi hermano. Que Dios nos libre de la persecución, porque yo creo que esa es una prueba muy difícil, hermano. Podemos aguantar un poco de hambre, un poco de escasez, enfermedad si quiere, el chikungunya y todo eso, ¿verdad? Lo aguantamos. Aquí hay hermanas aguantadoras y hermanos aguantadores que se vinieron enfermos así con esa enfermedad, estaban aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero usted se la aguanta, ¿verdad? O soporta. Pero la persecución, hermano, aunque hay ciertas clases de persecuciones, pero la más seria, la que está viviendo mucha gente del otro lado del planeta, esa persecución literal. Yo estaba estos días viendo fotos, hermano, y créame que me afectó mucho ver fotos, porque me afecta más cuando hay niños de por medio, ¿verdad? Vi fotos de lugares donde hay cadáveres de niños tirados por donde sea, hombre. Aquella foto de un niño que estaba flotando en el mar, al ratito apareció su hermano. Son cosas que conmueven el corazón y el alma. Ver el rostro de padres que cargan a sus hijos, hermano, sin su madre, porque la mamá murió por la persecución, por los asaltos, por cualquier cosa. La cosa es que eso es terrible y nosotros no hemos sufrido ese tipo de persecución. No, temblamos cuando nos dicen en el trabajo que por ser cristiano tal vez no nos quiera el jefe, y eso ya nos amedrenta porque la falta de trabajo, hermano, trae consecuencias económicas. Pero nosotros todavía no hemos llegado al punto de sufrir persecuciones, tal vez sí aflicciones, pero no persecuciones. Entonces yo entiendo que el elogio de esta iglesia, de Pablo, del apóstol, a esa iglesia es por algo. Porque le estaba diciendo a ellos, en medio de las persecuciones y aflicciones, lo que menciona arriba es que en medio de eso, ellos ven una fe aumentada grandemente en ellos. Y ve una abundancia de amor entre ellos mismos en medio de esa situación. Entonces, por eso, mire, yo le marqué aquí, ¿verdad? Vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno abunda más y más. Entonces, hay una abundancia de amor y un aumento de la fe, que es bien tremendo, hermano. Amén. Que es en medio de todas las persecuciones. Entonces, yo creo que las aflicciones son un medio que Dios usa para aumentar nuestra fe. Solo son un medio que Dios está usando para fortalecer tu fe, para hacer aumentar virtudes en tu vida que de ninguna otra manera se podría, porque es en medio de la prueba donde tenemos que demostrar qué clase de cristianos somos, hermano. Así que yo no me alegro por tus pruebas, ni le quiero pedir al Señor que te alargue la prueba, ¿verdad? Pero le pido al Señor que en medio de la prueba podamos salir aprobados, ¿verdad? Y podamos salir victoriosos, mi hermano.
Y más que todo eso, que cuando el Señor venga, la prueba haya servido para estar completos delante de Él. Amén. Ahora, esto es bien tremendo, porque fíjese, en medio de esa situación ellos tenían que aumentar. A mí me llamó la atención la palabra aumentar, porque la palabra griega que se usa ahí en donde dice vuestra fe aumenta, la palabra aumentar es huperaxano, algo así. Pero lo que dice es aumentar por encima del grado ordinario, dice. Entonces no está hablando de un aumento, de un crecimiento normal, está hablando de algo que va más allá de lo normal, algo más allá de lo que se entiende, algo más allá de lo que se te pide. Es decir, esta es una marca sobresaliente, por decirlo así, mi hermano. Amén, hermano. Entonces, mire, es que sobresalir en medio de la abundancia podría ser fácil, y yo creo que es más difícil sobresalir en medio de la abundancia, porque a veces la abundancia confunde y desvía. La abundancia a veces nos acomoda, hermanos. No le digo también al Señor que le quite la abundancia, no, que Dios lo abunde. Oye, que abunde el frijol y que abunde el maíz, y que abunde el pollo campero y la pizza hot en su casa y lo que usted quiera que le abunde. Que le abunde el salario, que le abunde el bono 14, el aguinaldo, que le abunde todo lo que Dios le da, mi hermano. De verdad yo lo bendigo con abundancia, hermano. Y que usted reciba todo lo que Dios le quiera dar y lo disfrute en su corazón. Amén. Porque dice la Biblia que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, ¿verdad? Pero fíjense, hermano, que qué tremendo, porque dice aumentar por encima del grado ordinario. O sea, hay una marca ordinaria. Hay un nivel común, hay un nivel como aceptable, pero esto va más allá de lo que se acepta. Esto va más allá de lo que se conoce, más allá incluso de la comprensión, hermano. Entonces, si esta es una iglesia sobresaliente, que haya aumentado su fe en medio de la persecución y en medio de una aflicción, más allá o por encima del grado común de lo que manejamos o del formato de la fe que conocemos, hermano. Amén, usted se quedó muy callado o yo lo tengo muy callado, no sé, pero dígame algo por lo menos, amén, gloria a Dios, ahí mire. Hermano, perdóneme, entonces yo entiendo por qué Pablo les decía que estaba contento y daba gracias a Dios por ellos, por ese aumento de la fe grandemente y por esa abundancia de amor, porque Pablo calificaba de sobresaliente esa iglesia porque rompieron toda marca, mi hermano. Aquí en la pasada de tráiler para nosotros es la marca de nuestro amor y la marca de nuestra fe. De eso le quiero ir hablando, déjenme avanzar un poquito. Mire pues, hay dos palabras ahí que es la fe y el amor, que están muy ligadas a los tiempos finales y van a ser muy, muy batalladas en este tiempo, la fe y el amor. Fíjense que Lucas 18:8 dice, yo corté el verso porque es más largo, pero solo me interesa esta frase. No obstante, dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, dice. Ahora, obviamente cuando venga el Señor, la tierra, el mundo, como lo conocemos, los hombres de la tierra, las naciones o las etnias, los gentiles que no conocen al Señor, no van a tener fe para esperar al Señor. O sea, la pregunta es, ¿hallará fe el Señor cuando venga? Si pensamos en el mundo o la tierra como tal, no va a encontrar fe hacia Él cuando Él venga. El mundo ahorita está más poniendo su fe, mire, últimamente todos están poniendo su fe en el gobierno que viene, ¿verdad? Y fe que el verde pase y no pase el rojo para la segunda vuelta. Otros dicen que no, es la sandía porque es verde por fuera y rojo por dentro, la misma mica, ¿verdad? Bueno, la cosa es que muchos están poniendo su fe en mucho. El mundo pone la fe en que el sistema va a cambiar, en que el nuevo orden mundial. El mundo está poniendo su fe en esas cosas. Entonces sí va a hallar fe, pero no fe hacia Dios. Aquí tal vez podríamos preguntarnos entonces, o replantear esa pregunta. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿cómo hallará nuestra fe en esta tierra? ¿Cómo será hallada tu fe o mi fe cuando Él venga? Fíjense que eso lo dice Primera de Pedro 1:7. Dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, dice, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, dice hermano. Entonces en la revelación de Jesús, en la venida de Él, nuestra fe tiene que ser hallada en alabanza, dice.
en gloria y honor, pero esa alabanza, esa gloria y honor la adquirió a través del fuego de la prueba, perdón. Es decir, que no va a alcanzar ese nivel de alabanza si primero no pasa por el crisol de la prueba. Si el fuego no purifica esa fe, si el fuego no consume la escoria que está pegada a la fe. Es que mire, hermano, usted ha visto cómo purifican los metales. Hay ciertas temperaturas para ciertos metales. Entonces hay metales que los meten así en bruto, se llama el horno. Y los metales que están agregados, que no sirven, el mismo fuego los derrite y los expulsa. Pero lo que persevera en sí es el metal precioso que se espera, y en ese caso es el oro. Entonces Dios, cuando nos prueba por medio del fuego, y la prueba es así caliente, hermano, solo está haciendo que la escoria que nos sirve sea arrancada de nuestras vidas, y que lo que persevere, lo que se preserve, sea lo más preciado que Dios te dio, que es tu fe. Y que al final tu fe, que ha sido probada en esta tierra, sea hallada, que resulta que hay que alabarla y hay que darle honor a esa fe en la revelación de Jesucristo. Tal vez hoy nadie te está aplaudiendo por el esfuerzo que haces. Hoy nadie te da un diploma por cada prueba que vences. Y aún las que miramos mínimas, ¿verdad? Porque tal vez hoy en la calle alguien te maltrató, te insultó, te tiró el carro. Pasan por los charcos, ¿va? Y los salpican a uno, y en cosas tan pequeñas que somos probados, y a veces hasta en eso fallamos, pero al final nosotros anhelamos salir victoriosos de toda prueba, mi hermano. Dice amén. Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe. ¿Qué fe hallará? ¿Cómo hallará tu fe? ¿Cómo va a hallar mi fe? Entonces yo creo que el enemigo va a luchar, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Para que nuestra fe no esté en la condición óptima para la venida del Señor. Pero yo creo que hacemos bien con estar aquí hoy, ¿verdad, mi hermano? Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios, hermano. Y yo creo que mientras uno habla aquí, aunque el que está hablando es un hombre, ¿verdad? Dios hace su obra por medio de su palabra para que la fe se nutra. Y ya nutrida y fortalecida la fe podamos cada día, hermano, en la vida cotidiana, luchar y estar firmes. Porque de eso se trata, de que al salir de aquí no perdamos lo que recibimos, mi hermano. Sino en vano oímos y en vano creemos. Amén. Ahora, eso es conforme hablando de la fe. Pero fíjese que Mateo 24:12 habla del amor, ¿verdad? Usted sabe que dice que debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, qué interesante, porque acabamos de ver en el verso que estábamos leyendo, voy a regresar. Aquí dice, vuestra fe aumenta grandemente, ¿sí? Y el amor de cada uno abunda. Pero este verso dice que hay un aumento de algo negativo que quiere contrarrestar el aumento de lo positivo en nosotros, ¿sí? El balance está en qué es lo que aumenta más en nosotros. En este caso dice que si hay aumento de iniquidad, realmente el amor no se puede extinguir. Lo que va a cambiar es la pasión de ese amor, el fervor de ese amor, el fuego de ese amor, la expresión de ese amor. Porque dice la Biblia que a este amor que dice Cantares, ni las muchas aguas lo pueden apagar, mi hermano. Pero van a venir muchas aguas queriéndolo apagar, eso es cierto. La cosa es de que yo veo aquí, hermano, que tendríamos que estudiar en la Biblia qué cosas aumentan negativamente, en las cuales Dios hace que sobreabunden otras cosas y aumenten otras cosas positivas para poder contrarrestar ese aumento del lado de las tinieblas. No sé si me doy a entender, mi hermano. Mire, pues, le voy a leer una serie de versos que hablan de cosas que aumentan, ¿sí? Que han crecido, pero que Dios hace que sobreabunden otras cosas para contrarrestar esta. Amén. Tal vez si lo leo me voy a entender, ¿verdad, mi hermano? Amén, dice, porque él hizo de bolas, ¿verdad? Mire este verso, Romanos 5:20 dice. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Quiero parar ahí porque hay que explicar esto. La ley no se introdujo para que abundara la transgresión. ¿Cómo así? Se nos ha explicado y la Biblia dice que realmente lo que explica ahí es que la transgresión aumentó por el conocimiento de la ley. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ley dice no robarás, pero nosotros siendo débiles fracasamos en el cumplimiento del mandamiento por nuestra debilidad en la carne. Entonces la transgresión aumenta porque hay una ley que señala esa transgresión.
Pero no es porque la ley sea débil en sí, sino la debilidad está en nosotros, que no podemos cumplir el mandamiento de Dios. Entonces la ley solo viene a dar conocimiento de lo malo que hay en nosotros. Amén. Entonces dice, pero donde el pecado abundó, eso es lo que yo quería llevarle. Mire qué es lo que abunda aquí. El pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice. Dice amén, hermano. Entonces sí, hay está abundando el pecado hoy en día. Pero donde abunda el pecado, sobrepasa otra medida, sobreabunda una gracia maravillosa que Dios nos ha dado para poder contrarrestar el pecado. Amén. Bueno, qué tremendo, porque yo veo que no es lo mismo abundar que sobreabundar. Entonces Dios ha puesto, hermano, que a donde haya pecado en abundancia, sobreabunde una gracia para poder luchar contra ese pecado. Entonces es decir, que si el pecado en nosotros llegase a aumentar o no lo podemos retener, no ha sido porque no haya una gracia manifiesta, ha sido porque no buscamos esa gracia que sobreabunda para poder estar encima del pecado que ha abundado. Y hoy en día, hermano, realmente el pecado hoy está tan fácil de adquirir, de practicar, de observar, como antes no se miraba, hermano. Realmente el mundo está tolerando el pecado de una forma tan sucia, tan abierta. Ya nos hemos acostumbrado a ver cosas, hermano, que Dios nos libre de seguir viendo cochinadas en la calle. Pero es que, hermano, perdón, hermano, pero a veces uno va en la calle y un anuncio de llantas y ponen a una mujer semidesnuda, sin llantas. Yo he tratado de entender la analogía de eso, pero no veo por dónde y qué tiene que ver. Hasta para venderle un helado y un chocobanano le quieren meter pornografía a la gente. Y nosotros tenemos que cargar y tolerar con eso en medio de esa generación, en medio de ese tiempo donde está abundando el pecado. Pero lo que pasa es que ha venido una sobreabundancia de gracia, un derramamiento abundante, sobreabundante, que nos está protegiendo de ese pecado, mi hermano. Yo estoy seguro que si tú te aferras a esa abundancia, sobreabundancia de gracia, aunque andes en medio del pecado, tú vas a resplandecer como luz en medio de las tinieblas. Amén, mi hermano. Ahora, qué tremendo, porque dice, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces aquí está hablando entonces que el reino del pecado en la muerte, la gracia lo destruye. Entonces si hay pecado reinante en nosotros, hermano, tenemos que recurrir a esa gracia de una u otra manera. Porque no puede ser que donde hay sobreabundancia, no solo abundancia, sobreabundancia de gracia, estemos todavía lidiando con pecados pasados, pecados viejos, con actitudes que ya deberíamos haber vencido. Aunque se ponga serio, pero hablé en plural, ¿verdad? O sea, yo me incluyo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que no hemos buscado en sí realmente que esa gracia nos ayude a destruir el reino del pecado. Ahora, la gracia se ha malinterpretado, ¿verdad? Y mira, hermano, yo le pido a Dios que ninguno aquí esté bajo ese entendimiento de que porque hay gracia puedo seguir pecando y puedo estar así tranquilo, porque al fin hay gracia y mañana me reconcilio. Primero Dios, mañana no ha venido el Señor todavía, ¿verdad? Pídale a Dios que no venga esta noche sin que usted se haya reconciliado, mi hermano. Amén. Por eso cada hora, cada momento acudamos a esa gracia, aferrémonos a esa gracia. No fue a Pablo el que le dijeron, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Entonces hay un poder del pecado en la muerte, pero hay un poder de la gracia que da vida y que destruye el poder del pecado en la muerte, hermano. Por eso es que los niveles de pecado aumentan, pero los niveles de gracia sobreaumentan, hermano, bendito Dios. Sino que fuera de nosotros ahorita. Yo les aseguro que ni estuviéramos aquí, mi hermano, si hemos sabido, mire, si estamos de pie, es porque el Señor nos tiene de pie. Eso sí es bien cierto, mi hermano. Si estamos aquí es porque el Señor hizo su gracia sobre nosotros y nos mantuvo firmes hasta el día de hoy. No, hermano, yo estoy aquí porque, mire, gracias a Dios no me pasó nada. Pues no le pasó nada porque el Señor no quiso que le pasara nada.
Mira, eso es como las caricaturas, ¿verdad? Perdón que sea así, pero perdón el ejemplo tan carnal y burdo, ¿verdad? De que va alguien caminando, ahí va y de repente se tropieza, se agacha y ¡fuc! Le pasa una flecha y ni cuenta se dio que lo estaban atacando. Usted no sabe cualquier cosa que le causó tal vez molestia, hoy Dios la provocó para librarlo de algo. Dice que ayer yo vine, ¿verdad? Y mi nena se durmió y mi esposa se quedó en el ensayo. Dije, mejor me llevo a la nena y me fui. Se imagina el tráfico a las 6 de la tarde. Como Dios me ayudó, llegué al Trébol, hermano, y ahí me di cuenta que dejé las llaves de la casa aquí. Ay, me vine bien contento. Ay, sí, ¿por qué se ríe, hermano? ¿Me cree? Tan contento. Y un hermano que estaba por ahí me dice, hermano, mira, Dios sabe de qué te libró trayéndote de vuelta. Y es cierto, uno no sabe, uno desconoce cosas del mundo espiritual. Lo que sí no desconocemos, que hay una gracia sobreabundada sobre nuestra vida, que es la que hace todo posible. Amén. Aleluya. Ahora, aquí es Romanos capítulo 5, en el verso capítulo 6 sigue el relato y dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice unas versiones, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, quiere decir que para que la gracia sobreabundada actúe en nosotros, tenemos que morir al pecado, definitivamente. Y el pecado, hermano, no puede hacer nada cuando tú te aferras a esa gracia, porque la gracia es el poder que Dios te da y la autoridad que Dios te da para vencer el pecado. Amén. Sigamos, mire pues. Romanos 6:14 más adelante dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, estando bajo la gracia, el pecado puede ser destruido. A eso es lo que yo quiero llegar con esos versos que usted ya conoce. Definitivamente, hermano, tenemos que luchar en este derramamiento abundante de gracia, aprovecharlo para vencer el pecado de una vez por todas, mi hermano. Para eso se nos dejó como es sobreabundante gracia para ti, para que al fin logremos destruir el pecado. Yo creo que sí nos pesa, ¿verdad, mi hermano? Yo no sé cómo está usted, pero yo todavía peco, hermano, le cuento. Ya no me van a dar tiempo para predicar, entonces, no, mire. Y hay cosas de las que uno se cansa, ¿verdad, hermano? Hasta llega a hastiarse de uno mismo, y decir mismo otra vez lo mismo, hombre. Recaer otra vez, volver a lo mismo. ¿Qué está pasando? O Dios falló o nosotros fallamos. Somos nosotros definitivamente, porque Dios no falla jamás. Pero si fallaste, hay una gracia extendida para ti. Mientras haya gracia, aférrate a esa gracia. Amén. Démosle gloria a Dios. El tiempo no da gracia. Bueno, mire esto, 2 Corintios 8:2 dice, pues en medio de una gran prueba, mire pues esto, gran prueba de aflicción, abundó su gozo. Dice. Amén. ¿Qué es lo que abundó ahí? El gozo. Pero el gozo abundó en medio de una gran prueba de aflicción. Dice. Ahí no dice una pequeña prueba. Yo no sé para usted qué es una gran prueba, porque para usted tal vez mis pruebas le han de dar risa, ¿verdad? Y tal vez sus pruebas para mí son grandísimas, porque cada quien mide sus pruebas al nivel de cómo soporta las pruebas, hermano. Nadie tiene la misma prueba, o al mismo nivel, o todos miramos las pruebas de otras formas. Quizás hay cosas que para usted ya no son prueba, pues. Como el pastor nos ha dicho, ¿verdad? Si alguien tomaba y hoy el Señor lo liberó de ese vicio, ya no es prueba para usted pasar frente a un lugar donde hay alcohol. Ya el Señor cortó con todo ese pecado, ¿verdad? Pero para otros quizás todavía sea una prueba de eso, ¿verdad? Pero dice ahí que abundó su gozo. Y dice, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Pero hermano, yo no voy a pedir ofrenda. Es que muchos estarán, hermano, ya sé por dónde va. Y como ya sabe por dónde va, pues qué bueno, aguántese. Así. Mire pues, ¿qué es lo que sobreabundó ahí? ¿Y qué es lo que abundó? O sea, hay una abundancia y una sobreabundancia. Esto es lo que me llamó la atención, porque dice que lo que abundó es el gozo. Y que bueno, que abunde el gozo, ¿verdad, mi hermano? Que Dios te dé gozo en medio de tu prueba, mi hermano. Yo no sé si recibes o no está en prueba usted solo, yo estoy bajo prueba ahorita, pero que Dios nos dé gozo en medio de nuestras pruebas, hermano. Que puedas sonreír tú cada mañana, a pesar de la lucha y a pesar del dolor, ¿verdad? Como dice el canto, aún puedo confiar en Él, porque sabemos que Dios nos puede dar gozo en medio de la prueba. Pero dice que había una profunda pobreza. Y aún así sobreabundaron
en la riqueza de liberalidad. La palabra liberalidad se puede traducir como sinceridad. También tiene que ver con el dar, obviamente tiene que ver con la libertad con la que se da. Es que uno puede dar mucho y eso no significa liberalidad. Liberalidad no es dar mucho. Liberalidad es dar con sinceridad. Liberalidad es dar con libertad, aunque sea poco, pero que sea libre. Y no que vaya el billete que sale, ahí va la mano en el alfolí. Yo he encontrado manos ahí, hermano, agarrar así el billete. Una vez se me fue el gozo a mí, fíjese, hermano, porque usted sabe que he participado de la tesorería de la iglesia, ¿verdad? Y me llevé la alfolía atrás y cuando lo volteé, un llavero, hermano, unas llaves de un carro. Aleluya, ofrendaron un carro. ¿Qué si era mi carro? ¿Qué si yo en vez de echar la ofrenda eché las llaves? Y como no era profético, la recogí. Pero lo que voy a decir es que a muchos se les va el gozo. Mira, no importa si das mucho o poco, dalo con libertad. Es que de eso se trata la liberalidad, tener libertad y sinceridad. Pero dice ahí, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Yo quiero explicar eso porque mire, la Biblia dice que uno no da de lo que no tiene, uno da de lo que tiene. Entonces yo tengo que entender que es más allá de las posibilidades. Realmente lo que quiere decir es más allá de lo posible. O sea, a veces le dice, hermano, quiere colaborar, fíjese que vamos a comprar blogs para la ampliación, primero Dios, vamos a ampliar aquí, va a haber aire acondicionado acá también, butacas reclinadas. Nadie dice amén, pero yo creo que vamos a ampliarnos, hermano. Y usted dice, fíjese que no es posible. Sí tengo, pero no es posible. ¿Por qué? Porque este dinero es para la renta, esto es para la luz, para el agua y los 7 teléfonos que tengo. Y hoy hay triple, hermano. Bueno, entonces no es posible, pero dice que fue más allá de lo posible. Entonces quiere decir que tuvieron que hacer uso aún de lo que era para su sustento. Porque es posible que des fuera de tu sustento. Nosotros medimos lo posible así. No es posible, hermano, porque esto ya tiene dueño. Esto va para el dueño de la casa, dice usted. En mi caso, para la dueña de mi casa. ¿Va? La dueña de mi quincena. Ya tengo 2 dueñas de mi quincena, una más que otra. Pero mire pues, hermano, yo lo que quiero decirte es que si en medio de tu necesidad económica no haces que sobreabunde tu liberalidad, tú te vas a quedar estancado económicamente. Mire pues, en el departamento de matrimonios tenemos una directiva y un día le estaba diciendo a ellos, hermanos, voy a poner una regla en base a estos pasajes bíblicos. Cuando a usted se le acerquen y le pidan una ofrenda de colaboración, si no tiene con toda libertad, diga, hermano, no puedo. Amén, gloria a Dios, que el Señor te provee. Y si da, que da. Pero una hermana me decía, hermano, y si a alguien que esté pasando necesidad, mejor no le pidamos porque está en prueba de necesidad. No. ¿Qué sabe usted? Le decía. Si al pedirle en ese momento el Señor le va a desatar su economía. Usted no sabe que en medio de esa necesidad enorme, grande, y usted es que pobre, no le pidamos, si él está necesitado, no, pídale, porque usted no sabe si él está sobreabundado de riqueza de liberalidad más que usted. Y usted no sabe que tal vez dio un quetzal, 2 quetzales, porque no tenía mucho, 5, 10 lo que dio, y en ese momento Dios le va a desatar una gran bendición sobre su vida. Perdón, es que no podemos ser humanistas, hermano. Yo tengo una palabra que me impide ser humanista. En serio, y si no da, pues amén, lo que es el cada quien sabe. Pero aquí yo tengo la base bíblica para decirle que hay gente que sobreabunda en riqueza de liberalidad en medio de una profunda pobreza. Y perdóneme, hermano, pero aquí, aunque hay necesitados, no hay profundamente pobres aquí, hermano. Que si usted se quiera dormir en la silla aquí, no es porque sea indigente, es porque le agarró el sueño. ¿Cuántos aquí tienen casa donde ir a dormir y un techo y una su camita, aunque sea de resortes flojos, verdad? Usted se levanta y todos... Yo dormí muchos años en un catre, hermano, de esos que se doblan. En la mañana yo lo doblaba porque era la sala y en la noche era mi cuarto. Pero qué bendición es estar sobreabundado en medio de la pobreza. Amén, hermano, que Dios te sobreabunde de una riqueza que se llama liberalidad, libertad. Amén, hermano. Y para que vea, le voy a poner este verso que no es dinero lo que se está pidiendo, ¿verdad? Filipenses 4:16 dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis
una y otra vez para mis necesidades, decía Pablo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Dice. Entonces la cuenta de muchos no abundan por la escasez de fruto a la hora de dar. Amén. Bueno, ya no le voy a dar vueltas a eso porque no quiero que se enoje. Da gloria a Dios, mi hermano. Fíjense, hermano, que según Corintios 1:5 habla de otro aspecto. Dice, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia. ¿Qué es lo que abunda ahí, hermano? Los sufrimientos de Cristo. O por causa de Cristo, por causa del Evangelio, o por causa de ser cristiano. No sufre por andar haciendo lo malo, ¿verdad? Porque hay quienes sufren por malhechones, dice la Biblia. Sino más bien sufrir como cristianos, dice la palabra, ¿verdad? Así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Entonces, mire, hermano, yo creo que así como Dios a veces permite la abundancia de pruebas, así también Dios te demanda una abundancia de consuelo a tu vida, mi hermano. Porque qué rico que lo consuelen a uno cuando le va mal, ¿verdad? Cuando te consuelan cuando todo está bien, pues esa es añadidura, ¿verdad, hermano? Pero qué rico cuando tú en medio de tu aflicción encuentras consuelo en Dios, hermano. Y quizás esta noche, yo no sé, pero yo le pregunté mucho al Señor si predicaba eso, hermano, y créame que no encontré vía por otro lado. Así que creo que Dios le quiere decir a alguien que encuentre consuelo en medio de su aflicción. Que si le ha abundado la lucha, también Dios lo quiere abundar en consolación, hombre. Y si no, venga aquí, mira, aquí pasamos todo a abrazarlos, ahí lo consolamos entre todos. No, nadie quiere, ¿verdad? Pero aquí lo podemos consolar, sí, si el Señor consuela. Mira pues, dice, pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Es decir, mire hermano, ese dicho que dice mal de muchos y consuelo sabe de qué, ¿verdad? Eso no cabe aquí, hermano. Porque la Biblia dice que muchos de nuestros hermanos están sufriendo en todo el mundo y somos partícipes de las mismas aflicciones de ellos. O sea que no es para consolarlo que, mire hermano, no se preocupe, no te preocupes mi vida, le voy a decir. No se preocupe, ya vienen tiempos mejores. Usted está sufriendo, yo le aseguro que hay otro igual también sufriendo, pero no lo digo para consolarlo a la manera humana, sino que usted entienda que así como ha aumentado la aflicción, ha aumentado y ha abundado el consuelo de parte de Dios. Amén. Reciba consuelo si usted necesita consuelo. No sé qué le ha pasado, mire hermano, no se haga el Superman aquí ni la batichica, ¿verdad? Realmente a todos nos duelen las cosas malas que nos pasan, hermano. Pero que Dios abunde consuelo en medio de nosotros. Amén. Mire pues, este es otro aspecto de las cosas donde Dios quiere hacer abundar algo bueno en medio de algo malo. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, dice hermano. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Está diciendo que el ministerio de la condenación, que fue el antiguo pacto, tenía un nivel de gloria, pero con respecto al ministerio de la justificación, no tiene comparación porque es una gloria más eminente ese ministerio. Es decir, que donde ha aumentado la condenación, Dios hizo que abundara la justificación, mi hermano. Y eso es por su gracia y por su misericordia. Es que mire hermano, nosotros porque somos salvos entendemos ya de alguna manera eso, pero tenemos que mantener vivo en nuestro corazón esta gratitud por la justificación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Porque si no somos justificados por medio de Él, estaríamos siendo condenados fuera de Él. Pero estando en Él ya no somos condenados. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos a la libertad que Dios nos dio y a la salvación, que se nos olvida que nos libraron de condenación eterna. Y eso es porque Dios ha dado un ministerio nuevo, que es el ministerio de la justificación. Entonces Dios no nos llamó a condenar a nadie, hermano. Dios nos llamó a ejercer uno de los oficios ministeriales, que es el ministerio de la justificación, así como el ministerio de la palabra, el ministerio de la reconciliación y el ministerio del Espíritu, que son los 4 oficios ministeriales. Dios nos llamó a predicarle al mundo salvación y no condenación. De tal manera que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, dice la Biblia. Lamentablemente hay muchos evangelios que condenan al hombre desde que pone un pie en la iglesia.
Se le condena por la forma de andar, bueno, es que hay algunos que dan pena, pero bueno. Se les condena por su aspecto, por la ropa, pero Dios nos llamó a predicar justificación en Cristo Jesús. Ahora, hablando de la justificación, dice la Biblia, Romanos 8:33 en adelante dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, dice. Ahora, quiero parar ahí porque para la acusación tiene su base en el pecado realmente. El que se siente acusado es porque algo ha hecho. Entonces no es que pida justificación como una varita mágica, tiene que buscar justificación en Dios, pero la justificación es por medio de la confesión y la aceptación del pecado. Amén. Es que mira, hermano, ¿quién acusará? Pero ¿por qué se nos acusa? ¿Por qué el enemigo se aprovecha para acusar? ¿Por qué muchos andan acusados? Es porque hay pecado no confeso. Entonces tiene que venir para justificarse delante de Dios. Y como no nos podemos justificar delante de Dios porque Él lo sabe todo, ¿verdad? Amén. Lo único que nos queda es pedirle su gracia y su misericordia y Él nos justifica por medio del perdón. Luego dice, ¿quién es el que condena? Condenará. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nuestro pastor nos ha enseñado algo aquí que él nos decía, el que acepta la acusación y no se ministra, termina aceptando la condenación o termina autocondenándose a sí mismo porque la acusación no ha sido quitada de su vida. Entonces porque no ha buscado ser justificado delante de Dios y no ha venido al Señor que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Eso me da la idea de lo abogado que Él es, ¿verdad? Para nosotros. La Biblia dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, dice, a Jesucristo el justo. Entonces el que intercede por nosotros va a interceder en favor de nosotros. Mire, le voy a leer un verso de la intercesión, dice Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, dice. Hermano, perdóneme, pero si no hemos buscado justificación, es porque no hemos buscado la intercesión de nuestro abogado. Y aquí está hablando de Cristo que vive para interceder en favor tuyo. Entonces la libertad que tenemos hoy de buscar justificación es una libertad, hermano, que deberíamos de aprovechar cada día. Y hablando del Espíritu Santo, que es el otro intercesor, dice Romanos 8:26. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dios te ayuda por medio del Espíritu en tu debilidad, mi hermano. Porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice. Una versión dice con gemidos que no se pueden explicar, que no hay palabras para explicar cómo gime por ti el Señor, intercediendo por tu vida y por mi vida, mi hermano. Dice amén. Porque así como abundó el ministerio de la condenación, hoy está abundando el ministerio de la justificación. Y ese ministerio tiene un abogado intercesor. Tiene dos abogados, amén. A Cristo nuestro abogado a la diestra del Padre y el Espíritu nuestro abogado que intercede por nosotros también. Pero al regresar aquí dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces, el que acepta la acusación puede parar condenándose a sí mismo y el que se autocondena a sí mismo termina separándose. Entonces, esto es bien delicado porque todo empieza con la acusación, pero Dios tiene abundante ministerio de justificación para nosotros hoy en día. Amén, hermano. Mire, pues, avancemos. Este verso yo lo puse, hermano, porque yo no puedo dejar de hablar de la justificación sin leer este verso que me llena, porque dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que mire, hermano, qué rico es tener paz para con Dios. No sé si usted dice amén, hermano. Tener paz para con Dios. Por ejemplo, ¿usted tiene paz con su hermano que está a la par suya? Podría decir amén, tal vez alguno por ahí, no hermano, estamos ahí medio agarrándonos, pero usted tiene paz por ejemplo, de saludarlo. Puede saludarle, hermano, que tiene la par, porque tiene paz, decir, Dios te bendiga. Tiene paz, ¿verdad? Tiene libertad, esa paz le da libertad. Amén.
Ahora, ¿sabe por qué lo puse a hacer eso? Porque aquí dice que tenemos paz para con Dios. Así como sentiste paz de saludar a tu hermano sin ningún tropiezo, sin ningún problema, así Dios te quiere justificar para que tengas paz para con Él. Entonces el que no ha tenido paz para acercarse a su Dios es porque no ha sido justificado aún. Tienes que buscar justificación ya de lo que te quitó la paz de tu comunión con Dios. Amén, sea lo que sea. Amén. Voy a avanzar porque el tiempo. Regreso al verso donde partí porque yo quiero hablar de la fe, ¿verdad? Ya ni llegué. Y ya me pusieron amarillo mis hermanos, que Dios los perdone. Dios los bendiga, hermano. Tan obedientes que son. Mire pues, segunda Tesalonicenses donde estábamos leyendo, les hablaba del aumento de la fe y de la abundancia del amor. Y les decía que hay cosas en las que sobreabunda lo que Dios nos ha dado. Ahora sí déjeme hablarle de la fe, ¿sí? Para terminar, mire. Aquí dice, vuestra fe aumenta grandemente. Dice así, ¿verdad, mi hermano? Eso me llevó a este verso, a Lucas 17:5, donde dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe. Y quiero parar ahí. Mire pues, cuando yo leía eso, lo leí una y otra vez el Señor, como que yo era el discípulo, no el apóstol, porque no le llevo a los apóstoles, discípulo, dejémoslo en discípulo del Señor. Señor, auméntame mi fe. Y el Señor me responde, si tuvieras fe. ¿Me va a entender, hermano? Yo estoy tratando de entender el sentir de la palabra. Aumentanos la fe, si tuvieras fe. Amén. Porque le decimos, Señor, auméntamela, dame más, ponme más fe. Pero el Señor les dijo, no, si tuvieras fe, como un grano de mostaza podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Nadie he visto yo que haga semejante acto de fe, hermano, y dirá uno, ¿y para qué voy a estar arrancando árboles para que se siembren en el mar? Realmente el Señor lo que está diciendo es que cuando alguien hace algo por fe, realmente tiene resultado. Sea algo imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Pero también dice la Biblia que para el que cree todo le es posible. Entonces para Dios no hay nada imposible y para el que cree todo le es posible. Amén. Pero aquí me llamó la atención porque el Señor no les dijo, te voy a aumentar la fe. Les dijo, si tuvierais fe. Y es que fíjese, hermano, que cuando dice ahí aumentanos, la palabra griega que se me olvidó poner ahí, usted puede revisar, dice agréganos fe. Es decir, cuando usted le agrega algo a algo, ¿verdad? Agréguele fe, es decir, póngale fe. Ellos estaban reconociendo que no tenían fe. Entonces el Señor por eso les dijo, no les puedo aumentar algo que no tienen, mejor si tuvieran fe como un grano de mostaza. No necesitan tener una gran fe, pero tienen que llegar a tener una gran fe. Porque yo entendí que la fe como grano de mostaza es la fe del reino. Porque la Biblia dice en Lucas 13:18, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Entonces yo puedo entender que el grano de mostaza, la fe grano de mostaza, es la medida mínima que Dios nos da cuando empezamos en el reino. Pero no quiere que nos quedemos con la medida de grano de mostaza. Tiene que ir creciendo esa fe hasta que se vuelva un árbol grande, tanto que las aves del cielo pueden anidar en sus ramas, dice. Pero eso no se consigue de un día para otro, mi hermano. Eso es producto del tiempo, de obedecer, de buscar a Dios, de ser probado, obviamente, pues. Pero el Señor no les dijo, les voy a aumentar la fe. No, mejor les voy a enseñar. Si tuvieran fe del reino, la fe del reino es un grano de mostaza inicialmente, pero la tienen que hacer crecer hasta que sea un árbol grande, hasta que sea una fe grande. Amén, hermano. ¿Cómo ha crecido nuestra fe? Sería la pregunta aquí. Ahora, mire pues, este verso en la Reina Valera actualizada me deja ver algo tremendo. Fíjese que había un hombre que le estaba pidiendo al Señor ayuda, creo que tenía su hijo endemoniado. Y Marcos 9:22 en esta versión dice, él está hablando, el hombre le dice, a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros
y ayúdanos si puedes, le dijeron al Señor. Perdón, ¿usted cree que el Señor puede ayudarnos, verdad? Sí, obviamente. Por eso después dice el verso 23, ¿cómo que si puedo? Así le contestó el Señor. Ayúdame si puedes. ¿Cómo así que si puedo? Perdón, hermano, le estaba preguntando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y viene cómo es el Señor, y el Señor le dice, preguntó Jesús, todo es posible si uno cree. ¿Sí? Al instante el Padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Otras versiones dice, ayúdame en mi incredulidad, pero aquí esta versión dice, ayúdame a superar mi incredulidad, Señor. Porque a veces le hablamos a Dios como que Él no pudiera hacer las cosas. Pero yo entiendo que tal vez en nuestra angustia perdemos la perspectiva de con quién estamos hablando, ¿verdad? Y nos acercamos, Señor, si pudieras ayudarme. ¿Cómo que sí puedo? Claro que puedo. Lo que pasa es que te hace falta creer, porque todo es posible para que el que cree. Yo puedo, pero quiero que creas para que yo pueda actuar en ti. Entonces, en vez de estarle preguntando, diciendo, Señor, ¿puedes? Mejor digámoslo, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Yo sí creo que yo debo superar mi incredulidad, mi hermano. Yo no sé usted, pero yo le hablo de mí. Yo tengo que superar mi incredulidad, mi hermano, porque por falta de fe no he alcanzado algunas cosas. Ahora me doy cuenta que tenemos que superar nuestra incredulidad. Amén. Entonces miren, rápido para ir hablando de la fe. Hay algunas cosas de la fe, hermano, como este verso, que creo que no son convenientes cuando la fe actúa así. Mire, Juan 20:29 dice, Jesús le dijo, fue a Nicodemo no, ¿cómo se llama? Tomás. El que tenía que ver, Tomás, no, Nicodemo, nada que ver, vaya. No, eso estoy probándolo, a ver cómo está. Dice, Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Entonces, una forma de superar nuestra incredulidad es dejar de estar buscando pruebas o cosas que palpar para creer en Dios. Si Dios, por ejemplo, ya te habló de algo, solo tienes que creerle. Porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir, y su palabra es verdad. Amén, hermano. Usted le cree a Dios aunque no lo mire, ¿verdad, mi hermano? No, pero es que a veces fallamos en nuestra fe así. Que tenemos que ver para creer. Tenemos que palpar, tenemos que tocar hasta no tenerlo en la mano, Señor, hasta no tener una prueba. Y vivimos incrédulos, y tal vez Dios ya nos habló, como aquel hombre, ¿verdad? Que el Señor le dijo, no tengas pena, te voy a dar trabajo, amén. Y cuando le llega la noticia que le dieron trabajo brincando, gloria a Dios, y el Señor le dijo, ¿y por qué cuando yo te dije no brincaste igual? Entonces creyó cuando recibió, no creyó cuando oyó. Entonces, perdóneme, pero tenemos que superar nuestra incredulidad, mi hermano. Yo tengo que superar mi incredulidad, porque a veces no me basta solo con oír, con que el Señor me hable, como que tenemos que tocar, como Tomás, ¿verdad? Sí es Tomás, perdón, se me fue, Tomás, qué feo estás. Bienaventurados, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Entonces yo pienso que una forma de superar la incredulidad es dejar de estar tratando de pedirle pruebas a Dios, simplemente créele a Dios, mi hermano. Yo no sé qué Dios te ha dicho y que no se ha cumplido, pero si Él te lo dijo, créele, hombre. Amén, hermano. Dígale al de la par, cree. Solo dígale, cree. No dudes, cree. O porque has visto, has creído. Dichoso el que no ha visto y sin embargo sigue creyendo, mi hermano. Gloria a Dios. Amén. Vamos a pasar. Miren. Voy a saltarme este verso. Mire pues, Mateo 8:10 habla de otro aspecto de la fe, que es un buen reporte, porque dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquí está hablando de aquel hombre, yo creo que aquí lo puse, pero déjeme hablar ¿se acuerda de este hombre que era un centurión, creo yo? Aquí dice, que llegó, leámoslo mejor, ¿para qué le cuento? Va, si está en la Biblia. Entonces ahí está, ya lo puse. Este señor dijo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Qué tremendo va que el Señor
Mire, hermano, me imagino a Jesús conmovido, ¿verdad? Tengas pena, yo voy a tu casa y lo voy a sanar. Solo con eso, hermano, ya. Pero este hombre le dijo, pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Entonces, ahí regresamos donde el Señor le dice. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel ha hallado tanta fe. La palabra griega ahí de tanta fe significa una fe vasta, grande en cantidad, es una fe enorme, o sea, tiene mucha fe. Pero este hombre había entendido también el secreto de estar bajo autoridad. Y él sabía que cuando alguien le decía, cuando alguien respeta autoridad, decía, yo le digo a este, ve y va, ven y viene, haz y hace. Eso es lo que el Señor notó en él, dice, ya sé, entonces tú te pones bajo mi autoridad. Entonces yo te voy a decir a ti mi palabra, ve y vas, ven y viene, haz y harás. Entonces lo que el Señor le estaba diciendo es, Él es capaz de hacer, ir y venir solo con la palabra que yo le dé. Y ahí fue donde él vio la gran fe que él tenía. Es decir, solo di tu palabra y en tu nombre, Señor, lo voy a ir a hacer. Amén, hermano. Mira, hermano, cuántas cosas no hemos hecho porque no tenemos fe en el nombre de Jesús. De veras, mire, yo le invito que cuando vaya a pedir un trabajo, vaya en el nombre de Jesús. Créale a la palabra que Dios le ha dado aquí muchas veces, que Dios le va a abrir puertas, hombre. Porque entonces usted demuestra que está bajo una autoridad mayor que le dice, ve, y usted en esa palabra va. Y esa palabra le dice, ven, y en esa palabra viene, y en esa palabra hace. ¿Por qué? Porque cree a la voz autoritaria del Hijo de Dios, hermano. Por eso él dice, y lo tremendo es que dice él, que no encontró fe donde pensaba que había a haber fe, en Israel. Halló fe fuera de Israel. A veces se halla fe donde uno menos se imagina, hermano. Y donde Dios espera fe, no hay fe. Dios está esperando que obres por la palabra que Dios te da, mi hermano. Como cuando Pedro, yo creo que fue Pedro, perdón hermano que me estoy confundiendo de historia. Mire, la esencia no la pierdo, solo los nombres. Estoy ocultando la identidad para proteger a los inocentes. No, fue Pedro cuando el Señor le dijo, hey, ¿cuánto has pescado? Nada, entonces tírala a la derecha. ¿Se acuerdan de eso en la Biblia? Y bueno, Señor, en tu nombre, no dice así, pero como tú dijiste, y lo tira a la derecha y luego los peces, hermano. Casi volcaron la barca llena de peces. Ok, Señor, no sé por qué me lo dijiste, pero yo me sujeto a tu autoridad y en tu nombre, Señor, voy a hacer como dices. Y tú vas a obrar y en eso voy a sustentar mi fe, en tu palabra. Amén, hermano. Por eso muchas cosas no funcionan a veces en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra casa, porque se nos ha dado palabra. Y no hemos obrado en fe a esa palabra. Y eso significa que no te has puesto bajo la autoridad de esa palabra. Amén, hermano. Pero no es regaño, hermano. Mire pues, voy a pasar. Este es otro, ¿verdad? Donde le hice a esta mujer la sirofenisa, creo que es. Ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Aquí no le dice, tienes tanta fe. Aquí es grande es tu fe. La palabra grande ahí es mega fe. Yo pienso que es el nivel plus de la fe. Y dice ahí, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella noche, desde aquella hora. Yo lo llevé por estos versos para que vea que hay quienes tienen que ver para creer. Otros han aprendido a someterse a la autoridad de la palabra y en esa fe se mueven. Y otros hacen uso de una gran fe, aun cuando las cosas son contrarias para ellos, y no pierden la fe. Amén. Entonces, mire pues, yo regreso aquí porque quiero hablarle rápidamente de esta frase y con eso estoy terminando ya, gracias a Dios. Si esta cosa no se me revela. Quiero hablarle de esto, de superar la incredulidad rápida. En los minutos que me quedan, que son 20, voy a hablarle superar la incredulidad. ¿Sí? ¿Cuántos quieren superar su incredulidad? No le estoy llamando incrédulo, pero yo creo que sí nos falta más fe, hermano. O sea, humildemente aceptamos que nos falta fe, ¿verdad, hermano? Bueno, superemos nuestra incredulidad. Mira pues, incredulidad es la palabra griega
apistía, que a significa sin y pistía significa fe, ¿verdad? Entonces es sin fe o falta de fe, es incredulidad, infidelidad, es dudar o tener poca fe. Eso es apistía, la incredulidad. Pero entonces yo busqué pocos versos para no cansarlo y quiero terminar porque dice Hebreos 3:12 para que vea el peligro de ser incrédulo. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, la incredulidad hace que nos apartemos del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Entonces yo veo que un problema de la incredulidad es de que la incredulidad se asienta en el corazón y lo vuelve un corazón malo, ¿sí? La incredulidad vuelve malo el corazón, pero eso tuvo que haber tenido base en el engaño del pecado. Y por eso hay una exhortación que dice, cada día, mientras todavía se dice hoy, dice, hay que exhortarlos cada día, hermano, la incredulidad vuelve malo el corazón, ¿sí? Ese es un problema muy serio. Mire pues, Hebreos 3:18 dice, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, por la incredulidad no se alcanza reposo. Amén. Quizás debía haber corrido antes y no ahorita, ¿verdad? Que es el final, siempre uno hace lo mismo. Pero yo quiero que usted se lleve eso en su corazón. A veces no alcanzamos reposo por ser incrédulos. Por eso tenemos que tratar la incredulidad y superar la incredulidad y encontrar reposo en Dios. Hermano, yo no sé, pero tienes que reposar en el Señor. Reposa. Sea cual sea las cosas que estén pasando, reposa. Créele a Dios y Él va a actuar, pero no llenes de incredulidad porque no vas a alcanzar reposo. Amén. Dice Romanos 4:20, estoy terminando. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Dice. A veces titubeamos porque no vemos cumplidas las promesas, porque Dios nos ha hablado y no hay una respuesta. No sé si me ayudan con el teclado, pero Abraham dice que no titubeó, sino que se fortaleció. Amén. Dios quiere fortalecer tu fe, hermano, porque si has titubeado, entonces es porque no has creído plenamente a la promesa. No sé si mi hermano el teclado está por ahí, pero o se nos fue el hermano el teclado, ¿no? Ahí estás, perdón. Bueno, mire pues, yo quiero terminar con estos versos porque yo no le estoy pidiendo al Señor que a usted le pase esto que dice Lucas, sino quiero traer algo acá. Porque fíjense que aquí en la Biblia de las Américas dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Entonces, algo que lo que tenemos que cuidar de en medio de la incredulidad es que en medio de la zaranda, en medio de la lucha, de la tentación, porque mire, yo no creo que Satanás le traiga a uno una pruebecita a uno así, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Pero el Señor tenía control también del permiso que le había, así al estilo de Job, ¿verdad? Dios le dijo hasta dónde tenía que llegar, le puso. Dios le pone límites al diablo, mi hermano, y no va a permitir que te tienten y te pruebe más allá de tus fuerzas, y siempre con la prueba hay una salida, amén. Pero dice ahí, he pedido para que tu fe no falle, es decir, la fe puede fallar. Eso es en la Biblia de las Américas. La Biblia latinoamericana dice, yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Es otra forma tal vez para tratar de llegar a tu corazón, decirte que el Señor está rogando, Él es el intercesor, ¿verdad? Que tu fe no se venga abajo en medio de lo que estés pasando. Que no se te venga abajo la fe. Como decimos nosotros, se me bajó la moral. Pero realmente la moral del cristiano está en la fe, mi hermano. Más que tu moral es tu fe. Porque aunque, no sé, hermano, el Señor sabe a quién está hablando, ¿verdad? Y con eso nosotros superamos nuestra incredulidad. Hay una incredulidad que superar en nosotros. Amén. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Quiero
orarle al Señor, porque tenemos que orar, ¿verdad? Y terminar esta noche con esta palabra. Hermano, yo solamente te traigo un mensaje, tal vez tómalo en palabras sencillas, pero creo que en espíritu tiene poder. Yo quiero decirte, iglesia, que en este tiempo lo más que van a atacar a la iglesia es la fe y el amor. ¿Sí? Por eso es que hoy el Señor quiere fortalecer tu fe. Quiere fortalecer tu fe. Tú que lo buscas constantemente, no salgas de aquí creyendo que eres un campeón si no has estado bajo el poder del Espíritu Santo. Yo te voy a pedir que levantes ahí tus manos y empecemos en comunión con Dios. Ponte en comunión con Dios. Y quiero invitar a los que necesiten una administración de fe, para que puedan venir al altar. El altar está abierto, mi hermano, al que lo necesite, al que se sienta debilitado, acosado en medio de lucha, pero Dios es poderoso y va a clamar para que tu fe no te falle en medio de eso. Y si te sientes fortalecido, pues fortalécete más esta noche en el nombre de Jesús. Levanta ahí tus manos, pero la invitación sigue abierta, hermano. Yo le pido a Dios que tu fe no te falle, que no se venga abajo, que no desfallezca y que logremos superar nuestra incredulidad. Amén. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, si pudiéramos entonar un canto. En el nombre de Jesús, esta noche te bendigo con esa palabra. En el nombre de Jesús, si tú quieres pasar, hermano, o ahí en tu lugar, pero haz algo hoy. No salgas esta noche sin reconocer que dependemos totalmente de Él. Hoy, Señor, te pedimos para que la fe de tu iglesia, la fe de tus hijos, tal vez hoy, Señor, no haya una prueba marcada, pero sabemos que el día de la prueba viene, el día malo viene, pero que podamos estar preparados ese día de la prueba para estar firmes, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, recibe de tu corazón fortaleza, oh Dios, en la cruz. Y es por ti que vivo, Jesús. Recibe ahí en tu lugar esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Este es el canto de los redimidos. Este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma, mi socorro en medio de tribulación. Sí, Señor, sí, Señor. Mi refugio, mi ciudad amurallada. Oh, gracias, Señor. Son tus alas que me dan la protección. Gracias por tu ayuda. Me libraste del temor y de la muerte. Y hoy me aferro a mi pronta redención. Yo solo quiero de nuevo recalcar, yo siento en mi corazón que aquí hay gente que ha estado abatida, que ha buscado, pero siempre la lucha ha estado presente. Pero ten en mente que el Señor quiere hallar tu fe en su revelación, hallarla de tal manera que puedas llegar a tener alabanza, honra y honor en su manifestación. ¿Cómo va a hallar nuestra fe el Señor cuando venga? Hallará fe dispuesta, hallará una fe que es digna de honor en ese día. Por eso hoy, hermano, fortalece tu corazón, fortalece tu vida, para que seas hallado en honor y alabanza, tu fe sea hallada irreprensible delante del Señor. Gracias, Señor. Este es el canto de los redimidos.
Este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma, mi socorro en medio de tribulación, mi refugio, mi ciudad amurallada. Son tus alas que me dan la